Bienvenidos a Leyendo con Laura Cepeda. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy fuerte que ya lo sabíamos, pero que vino con mayor fuerza el día de ayer cuando sale un artículo en La Jornada. Pero bueno, antes de iniciar, si aún no estás suscrito, te invito a suscribirte, a que le des clic a la campanita, que me regales un like y a que me envíes todos tus comentarios. Y también recuerda que ya puedes ser miembro exclusivo de este canal. Iniciamos. Como les comentaba, el día de ayer, 1 de diciembre de 2024, salió un artículo en el diario La Jornada hablando pues de este personaje o de esta mujer que ha llegado a ser muy polémica. En el mundo de la política se habla mucho sobre ella, se sabe mucho sobre ella y pues es tanta la polémica que incluso pues esta historia ha llegado hasta este caso que nos compete, que es el caso de Sergio Andrade. Hay un libro también que habla sobre el sexenio de Felipe Calderón, que le dedica un capítulo entero a hablar sobre la vida, trueques y manejes pues de esta persona en el sexenio de Felipe Calderón. Se dice que es cuando ella tuvo mayor auge, que incluso pertenecía pues al equipo de oración de Felipe Calderón. Ella y su esposo pues fueron personas muy cercanas a Felipe Calderón. He leído que por el problema de alcoholismo que sufría Calderón, ellos todas las mañanas, y también pues por toda esta política de gay que pasó durante el sexenio de Felipe Calderón, estábamos México, no sé si México se acuerda, pues estábamos realmente en una guerra, RRA, no puedo decir la palabra, donde hubo más desvivimientos de civiles que en ninguna otra época. En lugar de parecer esta guerra contra el arco, parecía guerra contra los civiles. Y creo que en esa época yo era estudiante y todos recordamos pues momentos muy cruentos y muy difíciles de ese sexenio. Bueno, ahí es cuando esta mujer conoce a este personaje y debido a eso también se vuelve muy cercana a su esposa, a Margarita. Cuando ella se lanza como candidata a la presidencia, fue una persona pues muy importante que estuvo detrás de ella, y pues se menciona que durante varios días iban y hacían oración porque pues este expresidente pues había sido o era muy atacado durante ese tiempo y bueno, lo sigue siendo, ¿no? Actualmente pues radica en España junto con los otros expresidentes. España pues les ha otorgado una residencia oro y pues ellos viven allá. Pero me estoy dando cuenta que este tema no es de ayer. Este tema salió desde hace 3 semanas, se viene hablando de este tema y a continuación haré lectura de un artículo de Miguel Vadillo que se titula, pero antes, bueno, se titula Investiga Fiscalía a 3 asociaciones que lucran con niñas y niños víctimas de trata. Antes de continuar, ayer pueden ir al canal de H, donde también se trató esta nota. También lo trató Sonia Cantú en su canal de YouTube. Vayan a ver esta información muy importante. Y pues bueno, este artículo dice así. 4 años después de que 2 niños víctimas de trata fueran Abu Sex en un refugio manejado por la Comisión Unidos contra Trata, la exdiputada federal panista Rosa María de la Garza Ramírez, alias Rosy Orozco, quien fundó y controla desde Estados Unidos dicha asociación civil, continúa disponiendo a discreción de los donativos que reciben 3 refugios ubicados en la Ciudad de México y en el Estado de México, y despide a los directivos de dichos centros que se oponen al manejo arbitrario del dinero. Aquí, como lo pudimos ver también ayer, en el artículo de ayer,
viene el testimonio de una ex trabajadora que nos va a platicar cómo se manejaba esto, cómo eran contratadas, cuánto se les pagaba, cuánto se les exigía. Vemos pues una condición de explotación, vemos que una fundación de trata, es muy fuerte decirlo, y pues este tema también lo venía tratando ya desde hace mucho tiempo Esli Fombona en su canal, así como también otros canales. Lo ha tratado Ana Bravo, lo ha tratado Ale Huespe, estuvieron ayer con Sonia Cantú y todo lo que dijeron fue la verdad muy interesante. Vayan a ver ese programa, vayan a ver también el programa de H y también toda la investigación que ha estado haciendo Esli Fombona al respecto. Volvamos al artículo, se menciona: esta mujer ha convertido en un negocio familiar el altruismo de decenas de personas que desde el anonimato aportan cuantiosos donativos a las asociaciones civiles, Fundación Camino a Casa, Comisión Unidos contra la Trata e Iglesia Casa sobre la Roca, a donde llegan niñas y niños procedentes de varios estados de la República que han sido víctimas de sex y de explotación laboral. Dedicada desde hace décadas a la constitución de asociaciones civiles y religiosas para supuestamente el cuidado y protección de menores de edad, Rosy Orozco huyó a Estados Unidos en 2021 cuando se abrieron carpetas de investigación en las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México por el mal manejo de dichos refugios que operaban con diversas anomalías, como no contar con autorización y permisos oficiales, tampoco contrataban personal especializado para la atención y cuidado de los menores, actuaban prácticamente en la clandestinidad. Había opacidad y desvío en el uso de los donativos y Orozco aprovechaba sus influencias políticas con gobiernos panistas y priistas para operar en la impunidad. Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de la República, se ordenó desde Palacio Nacional a las entonces secretarias de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, coordinar una mesa intersecretarial junto con otras autoridades para investigar a los derechos humanos de niñas y niños en los 3 refugios controlados por Orozco, lo que motivó a abrir carpetas de investigación en las fiscalías de la Ciudad de México y del Estado de México, así como realizar auditorías e inspecciones en las casas y departamentos utilizados por esa señora para el encierro de menores de edad, en donde ante la falta de vigilancia y control hubo hasta sex. A 4 años de esos procesos legales, ahora sabemos que Orozco huyó del país y mudó su negocio del altruismo a Estados Unidos, en donde constituyó otra fundación llamada Kaleido Inc., y dedicada a la misma práctica de recabar donativos y apropiárselos. Sin embargo, sus influencias y control sobre los 3 refugios que aún operan en México continúan por conducto de su hijo Pablo Orozco de la Garza y su nuera Ana Gabriela Ramos de Orozco, así como otros empleados incondicionales. Así que ni las auditorías del SAT, ni las acciones legales y auditorías ordenadas desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como tampoco las supervisiones del DIF, del SAT y las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México, han podido con las influencias de Rosy Orozco, quien desde su guarida en Estados Unidos manipula a su antojo los refugios en la capital del país e impone a directivos y empleados. Ni las auditorías del SAT, ni las acciones legales y auditorías ordenadas desde la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como tampoco las supervisiones del DIF, del SAT y las investigaciones de la Fiscalía de la Ciudad de México han podido con las influencias de Rosy Orozco, quien desde su guarida en Estados Unidos manipula a su antojo los refugios en la capital del país e impone a directivos y empleados.
La última denuncia penal se presentó hace apenas unos días ante la Fiscalía de Investigación Territorial en Tlalpan, por quien fuera presidenta de la Fundación Camino a Casa los últimos 2 años, de octubre de 2022 a octubre 2024, Paola Patricia Tolsá Muñoz, que es la persona que les platico, que también cuenta su testimonio o que también se toma su testimonio en el artículo de La Jornada, quien señala a Rocío Orozco de malos manejos administrativos, desvío de recursos, producto de donaciones para beneficio propio, presunta evasión fiscal y maltrato infantil. Y bueno, yo sé que ahora van a salir todos los defensores de esta persona o de estas víctimas que están utilizando para estos fines, para decir, pues ya saben, ¿no? Hacer siempre el gaslighting hacia estas personas que son rebeldes o que cuentan la verdad o que dicen las cosas como son, pues van a decir que esta persona está mal, que esta persona es la que realizaba eso, que pues toda esta campaña de difamación que pues ellas saben hacer muy bien, ¿no? Y manejar muy bien. Pero pues todo esto es legal, papelito habla, siempre hay que quedarnos con las fuentes verídicas, con las fuentes legales, que es lo que cuenta y que es lo que tiene peso. Y de acuerdo con testimonios de víctimas y trabajadores de dichos refugios, Rocío Orozco se ha dedicado a lucrar con la tragedia de niñas y niños a quienes ha revictimizado, porque cuando son internados en esos centros llegan en calidad de víctimas del delito de trata y lo que viven allí ha sido un infierno. Es lo que comentaba Paola Patricia Tolsá Muñoz. Y aquí viene el testimonio de la expresidenta de la Fundación, Paola Patricia Tolsá Muñoz. La verdad, qué valiente en salir a hacer esta denuncia, en abrir pues la boca, en no quedarse callada, en contar toda la verdad. Es mucho más fácil ir con toda la corriente e ir diciendo todo este discurso. Es mucho más fácil y es de valientes y es de personas honestas, leales, transparentes, cabales, pues decir, no señores, esa no es la verdad, así no es como están sucediendo las cosas y pues esta es la verdad. Ella explica que en octubre de 2022, Rocío Orozco la llamó telefónicamente desde Estados Unidos para ofrecerle la presidencia de la Fundación Camino a Casa, lo cual pues puede sonar algo sorprendente, si eres a lo mejor muy ingenua, si no sabes por dónde van las cosas, pues que te den la presidencia de una fundación, wow, imagínate, ¿no? Más si eres pues realmente una activista por convicción y no por otros intereses. Y bueno, Rocío Orozco le daba este tipo de argumentos, ¿no? Que ella no podía seguir siendo la presidenta porque tenía los reflectores encima y enemigos muy poderosos, como el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el clan Trevi Andrade, entre otros, y que si no se deslindaba de las organizaciones Fundación Camino a Casa y Comisión Unidos contra la Trata, mismas que ella había fundado, nunca iban a dejar de atacarla. Y bueno, si se le ataca es por algo, es porque hay mucha información, sobre todo pues en el ámbito de Andrés Manuel López Obrador y en el ámbito de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Orozco le dijo a Tolsá Muñoz que por cuestiones de seguridad y por haber recibido amenazas debía salir del país por un buen tiempo, por lo que se iba a vivir a Washington y a seguir luchando por la causa, ahora a través de Kaleido Incorporation o INC, una organización no gubernamental americana que ella y su hijo Pablo Orozco habían formado. En esa llamada también le preguntó si estaba dispuesta a firmar su renuncia en blanco. Me dijo, entiéndeme, te estoy dando a mi bebé preciado, o sea, a la Fundación Camino a Casa, y le pidió que firmara un documento en blanco, era una renuncia en blanco. Qué peligroso lo que estaban haciendo. Nunca firmen documentos en blanco, nunca.
porque casi siempre pues eso será utilizado en su contra. Para convencer a Paula Patricia Tolsá Muñoz, Rosy Orozco le explicó que la fundación Camino a Casa no podía seguir sin presidenta, porque hasta ese momento la manejaba su hijo Pablo Orozco y su nuera Ana Gabriela, pues la presidenta anterior, Liliana Vanegas Ramírez, la había despedido un año antes, en 2021, y que la relación con su hijo Pablo y la esposa de este no era muy buena, que discutía mucho con ellos, porque su nuera Ana Gabriela estaba muy joven e inmadura y su hijo Pablo debía enfocarse a la iglesia Casa sobre la Roca para hacerla crecer, asociación civil que hasta la fecha es controlada por su hijo, que también esta iglesia Casa sobre la Roca es muy polémica porque es iglesia, pero no es iglesia, porque no está dirigida por pastores, sino que está dirigida por matrimonios. Los fundadores de esta iglesia son pues Rosy Orozco y su esposo. Como dicen, ¿quieres hacerte millonario? Pues funda una iglesia. Y pues es una iglesia que tiene presencia en muchos estados. Yo me acuerdo que en Puebla, mi esposo y yo íbamos a una congregación, que también esa es otra experiencia. Escuchaba el programa de Date Cuenta con Yaquecitas y hagan de cuenta lo que ellas platicaban en ese programa, el testimonio que ellas dan del tipo de iglesia al que ellas iban. Pues diría H, haz de copas mi carnal, lo mismo sucedía en esta congregación. Esa también será tema o será historia para otro tema. Pero yo me acuerdo que en esa época muchos feligreses se empezaron a ir a Casa sobre la Roca allá en Puebla, y es lo que comentaban, que era una iglesia muy moderna, que era dirigida por matrimonios, y pues te lo hacían ver así como wow, y aunque no era una iglesia, sí tenías que dar diezmo. Y creo que es en una de estas iglesias donde hemos visto a Carla de la Cuesta dar esta prédica, donde pues nos llama o los llama siervos inútiles a la gente que pues no diezma, que no da su dinero, que también es otro tema todo esto del diezmo. Los feligreses pues a veces se quedan sin un quinto y en cambio pues al pastor lo vemos en autos últimos modelo, en mansiones, viajes, etcétera, ¿no? Y no sucede en todas las iglesias, pero desafortunadamente sí en la mayoría. Rosy Orozco también le dejó en claro a Tolsá Muñoz que su hijo Pablo y Alma Laura Torres, administradora de la iglesia Casa sobre la Roca y persona de toda su confianza, manejarían el dinero de la fundación, así que la nueva presidenta no podía meterse en las cuestiones financieras de esa asociación civil, porque ellos iban a autorizar todos los movimientos de dinero y todas las contrataciones de personal. Prácticamente, Tolsá Muñoz solo era responsable de conseguir donativos de los cuales nunca dispondría y cuidar y atender a las niñas que había en dicho refugio. Es decir, solo iba a ser la imagen de esta fundación. Los donativos y movimientos financieros se realizan en una cuenta de Santander. Aquí nos dan pues el número de la cuenta a nombre de la Fundación Camino a Casa AC, así como también a otra cuenta bancaria de la Comisión Unidos contra la Trata AC, otra de las organizaciones que controla la familia Orozco. Y pues hasta aquí la lectura de este primer artículo. Díganme qué opinan al respecto. Y hasta aquí en esta nota de hace 3 semanas, pues no se había mencionado el nombre de una Carla de la Cuesta, de una Carola de la Cuesta, de una Guadalupe Carrasco, hasta que pues ayer en este periódico La Jornada, de fecha domingo 1 de diciembre de 2024, pues nos venimos a encontrar con esta noticia, con este artículo de San Juana Martínez, titulado Denuncia penal contra Rosy Orozco por fraude, exhibe millonaria red de corrupción. Bajo fachada de activista, triangula recursos desde Estados Unidos. Viene aquí una fotografía de Mancera, de Guadalupe Carrasco, de Rosy Orozco.
Y en el pie de la fotografía se dice Rosa María de la Garza, su nombre verdadero, y tercera a la derecha, controla un imperio de asociaciones mexicanas. Desde hace algunos años, Rosa María de la Garza Ramírez, mejor conocida como Rosy Orozco, controla un imperio de asociaciones civiles mexicanas junto con su hijo, el pastor Pablo Orozco de la Garza, y su esposo Alejandro Orozco Rubio, desde Estados Unidos, donde decidió instalarse con el estatus de refugiada, argumentando que es una perseguida política. Es un artículo que viene a complementar lo que les leí del otro artículo. Rosy Orozco ahora vive en una lujosa residencia marcada con el número, y aquí nos dan la dirección, que no la voy a decir, cerca de Washington, donde maneja 3 organizaciones ubicadas en México: Comisión Unidos contra la Trata, presidida por Guadalupe Carrasco. No sabemos si a Guadalupe Carrasco le esté sucediendo lo mismo que a la otra mujer, que es la que levanta esta denuncia, Paola Patricia Tosla. Mucho cuidado, Guadalupe Carrasco. Sobreviviente del clan de Sergio Andrade, Fundación Camino a Casa, presidida por la exdiputada priista Julieta Fernández Márquez, esposa del senador Manuel Añorbe Baños, coordinador de la bancada del PRI, y la iglesia Casa sobre la Roca, presidida por su hijo, el pastor Pablo, quien es el tesorero y operador financiero. Además, creó en agosto de 2023, es decir, hace un año, en Estados Unidos, Kaleido Incorporated, una asociación civil ubicada en el número, y aquí también nos viene una dirección de Florida, que supuestamente será dirigida por Carola de la Cuesta, otra sobreviviente del extinto clan Andrade, lo cual pues también ya es raro. Ya llevamos 2 víctimas coludidas o, ¿cómo podríamos decir?, participando con esta persona. Y de acuerdo con la carpeta de investigación, y aquí nos viene el número de la carpeta de investigación, de hecho, bueno, este artículo es público de La Jornada, ustedes pueden en Google poner artículo La Jornada, el nombre del artículo, el nombre de la periodista, de la autora de esta nota, y ustedes pueden ahí ver toda la información, cuya copia fue entregada a La Jornada, presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Rosy Orozco fue denunciada por el delito de administración fraudulenta. Y me encanta el diario La Jornada porque desde siempre nos ha dado muy buenas notas, sobre todo en todo este caso de Sergio Andrade. Es una fuente a la cual yo recurro mucho, he leído muchísimos de sus artículos. En algún momento pensábamos que mentían, exageraban, etcétera, y ahora con el paso del tiempo nos damos cuenta que nos estaban diciendo toditita la verdad. Y las denunciantes son, como lo vimos en la otra nota, Paola Patricia Tosla Muñoz, pero ahora también se agregó una más, Daniela Fernanda Tapia Bazán, exdirectivas que operaron durante 2 años la asociación Camino a Casa, y afirman en esta entrevista que Rosy Orozco, su esposo e hijo han malversado presuntamente fondos de las donaciones obtenidas para su beneficio, triangulando recursos entre asociaciones e incluso el delito de lavado de dinero. Muy grave y muy penado en todos los países. Paola y Daniela, ambas abogadas, llevan varias semanas denunciando ante las autoridades abusos contra menores, esto es lo más grave, cometidos en los albergues manejados por Orozco, además de la retención ilegal de los menores. Es lo que les decía, una fundación de trata que trata. Y es muy triste que pues dentro de esta organización pues se encuentren víctimas de Sergio Andrade. ¿Coincidencia o no coincidencia? Denuncias recurrentes. No es la primera vez que Rosy Orozco es denunciada, pero las autoridades mexicanas le han permitido seguir y la impunidad es la constante. Hace 4 años,
la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, con la carpeta número, pues ahí viene un número, y la causa penal 300/2020, determinó que 2 adolescentes de 15 y 16 años vio a un niño de 11 en uno de los albergues y que otro menor de 9 años fue Abu, un hecho también denunciado con la causa penal 299/2020. Así como pues nos hemos aterrorizado con los testimonios de una Karina Yapor, que también a la edad de 12 años padeció esto, una Tamara, que también pues nos cuenta todo esto, de una Carola también, pues no es posible que después de muchos años esté sucediendo esto y que ellas estén dentro de esto. Es algo tristísimo, muy fuerte. No tengo palabras para subrayarlo o para un adjetivo, ¿no? Para esto. Antes, en 2017, la senadora panista Adriana Dávila, presidenta en ese entonces de la Comisión contra la Trata de Personas del Senado, denunció a la familia Orozco de la Garza por lucrar con los recursos donados a las víctimas y exhibió a una docena de empresas, fundaciones e instituciones educativas manejadas por Rosy Orozco, sus 2 hijos Pablo y Emilio y su esposo, con un presunto fraude de 30 millones de pesos. Además, 119 viajes patrocinados al extranjero para la recaudación de fondos. Hace 2 años, el expresidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a la entonces secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez, que es la secretaria actual de Gobernación, y a la exdirectora del DIF, Nuria Fernández, investigar las denuncias del próspero negocio familiar de Rosy Orozco y la orden de retirar las 6 casas entregadas durante el gobierno de Felipe Calderón por el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes que ocupaba para su beneficio. Es decir, el gobierno se las dio para que pues las utilizaran con fines para la fundación o con fines pues de estos objetivos que ellas tenían de erradicar la trata, y pues se dieron cuenta que no lo estaban utilizando para eso, sino que las estaban utilizando para uso personal, lo cual pues no está permitido y no sé si también constituya eso un delito. Y a pesar de denuncias penales, fiscales e investigaciones de diversas instituciones mexicanas, Rosy Orozco sigue operando sus asociaciones ahora desde Estados Unidos y rescatando niñas y niños, lo pone aquí entre comillas, para sus albergues ubicados en México. Víctimas abandonadas. Esta es otra parte del artículo y dice así. Paola Patricia Tolsa Muñoz había trabajado como voluntaria en Unidos contra la Trata desde 2020 y cuenta que entró como presidenta de la Fundación Camino a Casa en noviembre de 2022, ubicado en, ahí dice Periférico Sur, y tiene 3 refugios. En ese momento ella me dice que se tiene que ir del país por amenazas por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la 4T. Ese es su choro, discurso poco creíble y que tiene que dejar la fundación en mis manos. Añade, me dijo que dejara las finanzas, las contrataciones de personal y el manejo del dinero en manos de su hijo Pablo Orozco y de ella, a través de su administradora Ana Laura Torres, que maneja Camino a Casa, Unidos contra la Trata, Casa sobre la Roca y también sus cuentas personales. La administradora Torres maneja los pagos, donaciones y transferencias de la cuenta Santander a nombre de Fundación Camino a Casa, AC, y otra cuenta a nombre de Comisión Unidos contra la Trata, AC. Afirma que nunca manejó recursos, nunca me dieron el token ni me dieron de alta en el banco. Encontré a la fundación muy mal, estaba abandonada, el personal, alrededor de 18 personas, este es testimonio de Patricia, estaba lastimado con sueldos muy bajos y cubriendo jornadas más allá de las permitidas por la ley, es decir, que existía una explotación laboral.
La mayoría provenían de la iglesia Casa sobre la Roca y había un chantaje religioso en donde les decían que su trabajo era por amor a Dios y era un servicio. Todo este choro que te dan, ¿verdad? Para que trabajes gratis, para que te exploten laboral y físicamente, que pues ellas conocen muy bien. Y pues en el albergue había 18 niñas entre edades de 5 a 18 años, víctimas de explota, sex, y ocurrían también anomalías. No tenían terapia psicológica, a pesar de que es muy importante en su rehabilitación. Había una terapeuta que les daba media hora de terapia cada 15 días, imagínense, solamente a 6 de las 18 niñas. Y además, pues no tenían un buen seguimiento educativo, estaban realmente abandonadas y se sentían enojadas porque eran utilizadas por la familia Orozco de la Garza con el mismo modus operandi, que consiste en tenerlas con lo mínimo, pero pedirles muchas fotos, claro, eso sí, y evidencia para reportarle a los posibles donantes. Que esto también pues sería un delito de trata, ¿no? Por lo que nos ha explicado Carla de la Cuesta. A los 3 meses de entrar a trabajar Paola, llegó Daniela Fernanda Tapia Bazán, quien laboró en una organización contra la trata de personas en Madrid, España, donde estudió una maestría en intervención social y comunitaria en la Universidad Autónoma. Rosy me llamó y me invitó a la causa y me dijo que no investigara nada sobre ella, típico, ¿no? De los gurús o típico de estos líderes sectarios que te dicen, típico de NXIVM, ¿no? No investigues nada de esto porque si encuentras algo mal ya ves cómo es la gente, pero no, nada que ver, son solo habladurías, bla, bla, bla. Cuando te digan, no investigues sobre mí, investiga sobre ella. Y bueno, le decía eso, que no investigara nada sobre ella porque el gobierno de López Obrador la estaba persiguiendo y que si yo quería ser activista me tenía que acostumbrar a la persecución. Cuenta que Rosy no pagó, imagínense qué fuerte, que si ella quería ser activista se tenía que acostumbrar a la persecución. Pues no creo que eso sea así, ¿verdad? Si eres una buena activista, honesta y transparente, no tienes por qué acostumbrarte a una persecución. Cuenta que Rosy no pagó su sueldo de 20,000 pesos durante más de 8 meses, argumentando que tenía un problema en su cuenta de Estados Unidos, ya que lo pagaría a través de Kaleido. Me decía que si podía abrir una cuenta en aquel país y facturar, obviamente le dije que no, y luego insistía que mi trabajo era un servicio a Dios. El colmo fue que nos pidió que le construyéramos un nicho con su foto, flores y velas para honrarla, porque los menores ya no la conocían. Imagínense, no, hombre, todos los rasgos pues de un líder sectario. Y también cuando el narcisista siempre va a poner, por todo esto que nos han explicado, ¿verdad? Porque nos han tupido de información sobre narcisismo. Estas personas, para que tú no hagas nada, te tupen, te hunden o te llenan de pretextos. Todo se les hace difícil, no pueden nada, para que al final tú termines diciendo, no te preocupes, yo lo hago, ¿no? En este caso que a esta chica no le pagaba porque, se le hacía dificilísimo hacer una transferencia internacional o pagarle por PayPal o por Remitly o por... Hay miles de formas, ¿no? Siempre te ponen miles de pretextos para no hacerlo y que al final tú cedas y digas, no te preocupes, no hay ningún problema, lo vemos después, a ver, yo lo hago, y cuando menos ves, pues ya te convertiste en una pues sierva inútil que estás al servicio pues de quién sabe qué persona. A Paola le pedían que buscara mediante la recaudación quién pagara su sueldo. Imagínense, le dijo, tu sueldo búscatelo por las donaciones, mijita, porque yo no te puedo depositar, para mí se me hace muy complicado hacer una transferencia internacional, ahora que son tan fáciles, ¿no? Tomas un teléfono y pues desde tu aplicación de banco pues haces una transferencia internacional. A Paola le pedía que buscara mediante la recaudación quién pagará su sueldo. Encontré un donante que pagaba mi sueldo. Ninguna de las dos estuvimos en nómina ni inscritas en el seguro social, tampoco otros empleados. Yo les dije que eso no era legal. Irregularidades financieras. Ambas intentaron poner orden en las asociaciones.
Cuentan que la mayoría de los donativos eran de amigos de la familia Orozco de la Garza y ellas empezaron a buscar proyectos específicos para la atención a las víctimas y cuando los concedían solicitaba que se etiquetaran. Cuando entró el donativo para echar a andar el refugio de Quintana Roo, empezó a haber recursos en la cuenta porque normalmente vivíamos en números rojos todos los meses, dice Paola. Añade, me habló la administradora Alma Laura y me dijo que Rosy ordenaba pasar dinero de camino a casa a Comisión Unidos porque no tenían para pagar sueldos, es decir, pues jineteaban el dinero, ¿no? Lo que se conoce típicamente pues a esta acción. Yo le dije que no y Rosy me llamó y me dijo, finalmente es lo mismo. Esto siempre ha pasado, nosotros siempre hemos pasado dinero de una fundación a otra, que incluso pues también podría llamarse lavado de dinero. De la iglesia, también porque la iglesia te ha salvado, y además también de Caleido, y lo hicieron varias veces. A los eventos de Rosy en Washington han asistido políticos mexicanos. En el último congreso auspiciado por la Conferencia de Acción Política Conservadora, CEPAC, identificada con la ultraderecha latinoamericana, estuvo Miguel Ángel Mancera y Adrián Rubalcaba, y fue encabezado por Luis Almagro, secretario de la Organización de los Estados Americanos. Y no sé si en una de estas fiestas, en una de estas reuniones, es donde Carola de la Cuesta conoció a la persona que le escribió el libro. Aquí tengo el libro, que es Raquel Caspi, porque se acuerdan que en el libro, pues así inicia este libro, ¿no? Contando dónde se habían conocido en una de estas reuniones. Y la última sección de este artículo dice, nuevo comienzo, hace un par de meses, Paola y Daniela dejaron de trabajar con Rosy Orozco y Fundación Libera México, AC, para seguir ayudando a víctimas de trata. Alrededor de 10 trabajadores la siguieron y algunas de las víctimas. Es decir, ellas abrieron otra fundación que se llama Libera México, donde pues iban a trabajar pues desde el corazón, genuinamente, desde la transparencia, ayudando realmente a las víctimas. Y actualmente tienen 15 menores. A otras se les impidió dejar los refugios manejados por Rosy. Nos han armado operativos policiales diciendo que tenemos aquí a menores en calidad de desaparecidos, todo para amedrentarnos. A las niñas les dijeron que las habíamos abandonado y entraron en crisis. Imagínense los valores que tienen que tener estas personas pues para realizar estas acciones. Paola añade llorando, Rosy es una persona que lucra con las víctimas, no le importan, vive de esto y es reconocida porque no ha sido desenmascarada. No es posible que siga impune, que las autoridades no actúen, que le tengan miedo. La presidenta Claudia Sheinbaum ya pidió investigar. Así es, pedimos que se investigue y que se llegue al fondo de este asunto y que si hay consecuencias que pagar, pues que se paguen. Pero ya basta de seguir lucrando con víctimas, ya basta de seguir lucrando con las historias de sufrimiento y dolor. Tal pareciera que a mayor dolor, mayor monetización. Daniela agrega, son muchas denuncias y acusaciones contra ella. Exigimos justicia. Rosy hace trata de la trata. Es narcisista, mitómana, se inventa cientos de historias. En Estados Unidos ya empezó a hacer lo mismo y le creen todo. Finalizó. Y pues hasta aquí la lectura de estos artículos que me han parecido sorprendentes. Saquen ustedes mismos las conclusiones. Pero esto me parece muy grave lo que está sucediendo y tan solo es la punta del iceberg, porque debajo de todo esto hay muchas historias más que conforme pues te vas metiendo más en estos casos vas descubriendo y no puedes creer la falsedad, no puedes creer las mentiras, no puedes creer el victimismo, no puedes creer que jueguen con la gente. No puedes creer que lucren con sus historias y que aparte lo justifiquen. Claro, si ellas están lucrando, no tendría nada de malo, tienen todo su derecho. Híjole, pues creo que hay otras formas de ganar dinero. Ese es mi punto de vista. ¿Ustedes qué opinan? Los leo.
déjenlo aquí abajo en los comentarios. Muchas gracias por acompañarme hasta aquí. Si les ha gustado, por favor suscríbanse, denle click a la campanita, regálenme un like y como ya les he dicho, envíenme todos sus comentarios, los leo todos. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente video y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo. Hasta la próxima.